una obra con pocos recursos, en la vida de aquellos primeros misioneros, sin nada prácticamente, pero con una visión muy grande, de manera que se extendió por toda la isla. Que cada cual trabajaba desinteresadamente, sin hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Como yo, muchas muchachas y muchos jóvenes pasamos nuestro tiempo de estudiantes por fe. Bueno, la obra de Los Pinos en realidad ha sido una verdadera obra de fe. Esta obra ha sido un regalo que Dios le ha concedido a esta isla de Cuba. Los Pinos Nuevos fue fundado por Elmer Thompson y Bartolomé La Bastida. Comenzó el 25 de septiembre de 1928 en la finca Jaguelli, cerca de Cumbre, en Placeta. La escuela bíblica allí funcionó 2 años y posteriormente, en el año 1930, fue trasladada para este lugar que ocupa ahora, la finca Manaquita, aquí en el barrio de Olivera. El señor Tonso, que fue el director de la obra, un hombre de Dios, un maestro lleno del poder del Espíritu Santo, que pudo formar la obra a vidas que la formó, vidas espirituales, porque él era un ejemplo de vida. Y también La Bastida, que era un hombre de Dios, un evangelista, hombre que tenía una carga en su corazón por Cuba y por todas las almas que él podía ganar para él. Así fue que él hizo su ministerio en Cuba, los dos unidos, y es que prosperó la obra de Los Pinos con estos 2 hombres de Dios que estaban entregados totalmente al ministerio de la palabra de Dios y a la oración. Aprendí a apreciar a papá como padre en esa etapa más bien madura, pero siempre lo vi como un líder extraordinario. Esta fue una obra que comenzó a trabajar en los campos. Los misioneros montaban a caballo kilómetros, muchos kilómetros, para llevar el mensaje. Y de esa manera se fundaron en nuestra obra distintas iglesias en pequeños pueblecitos y en barrios, porque había una visión de alcanzar a Cuba para el Evangelio. Y de esa manera encontramos que los misioneros pasaron mucho trabajo. Teníamos algunos hermanos que no tenían donde dormir, donde comer, pero a pesar de todo eso había una visión, una carga muy grande por la salvación de las almas. Hablar de Los Pinos Nuevos en sus inicios es hablar de una revolución. Revolución tanto a nivel teológico como a nivel misiológico. El proyecto inicial de Los Pinos Nuevos como institución fue con un carácter muy enfocado en las misiones. De hecho, nuestra naturaleza es ser una iglesia misionera. Y desde los inicios, los primeros fundadores, que vinieron algunos como misioneros, impregnaron dentro del estudiantado y dentro de los pastores esta visión misionera. La mirada de sus fundadores, tanto de Thompson como de papá, se levantó un poco del horizonte nacional y concibieron viajar hacia otras islas del Caribe. La primera, por supuesto, fue Haití, y mandaron a Melsdorf, uno de los misioneros que estaba aquí en Cuba, para que inspeccionara el campo de Haití. Y desde que llegó a Haití quedó impactado con la gran necesidad. Regresó inmediatamente a Santa Clara para decir que sí, que el campo de Haití estaba disponible. Y así empezó a partir del año 34. Empezaron a llegar a otras islas como Haití, República Dominicana, Jamaica, Guadalupe, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, todas estas islas, tanto de las más al norte como las de más al sur. Lo asombroso de esto es que una cosa que comienza en una escuelita pequeña, en Jaguelli, en un campo por allá lejísimo de los centros cubanos, hoy alcanza el mundo entero. Hasta llegar la década de los años 50, creo que esa fue la década de oro, llegó a tener como 170 estudiantes, no solamente de Cuba, sino también de algunas partes del mundo, como por ejemplo de Honduras, de México,
de Tánger, allá al norte de África, y algunos lugares más. En el año 1956 hubo una fusión entre Los Pinos Nuevos como seminario y la Asociación Evangélica de Cuba, que era lo que representaba las iglesias, el trabajo nacional, el crecimiento, el evangelismo. Y después, posteriormente, en el año 1960, en el verano del año 60, los misioneros norteamericanos salieron del país y entregaron el seminario en manos de los nacionales. El seminario estuvo cerrado hasta el año 62. En septiembre del año 62, realmente como una obra de fe. La dirección de la obra de ese tiempo, el hermano Secundino Bermúdez, el hermano Mario Grillo, Juan Marante, Rafael Zulueta, Máximo Álvarez y otros, pues reabrieron el seminario. Desde la fundación de esta asociación hasta el año 1953, durante 20 años, La Bastida dirigió la asociación, la obra nacional. Fue sustituido por el reverendo Tomás Ventura, y Ventura dirigió hasta su salida del país en el año 1960. En ese tiempo el reverendo Secundino Bermúdez asume la dirección de la asociación y también la dirección del seminario. Fue sustituido por el reverendo Mario Grillo, que también tuvo las dos funciones como presidente de la asociación y director del seminario. Llegó el momento que Mario Grillo, hombre de Dios también, él fue presidente de la obra en un momento crítico, cuando el desánimo, la tristeza, la pobreza en la obra, porque quien ganaba 28, 20 pesos podía nombrarse dichoso. Dios usó al hermano poniendo un proyecto de una ofrenda extra de diezmos y eso que se llamó sostén extraordinario. Y ya al fallecer Máximo, pues entonces Pachito ocupa el lugar, pero no es nombrado oficialmente rector hasta la asamblea. En el año 78 fue elegido presidente de nuestra convención y Dios le dio capacidad grande porque él pudo desempeñar durante todos esos años, que fueron 20 años de presidente, desempeñar las tareas de rector y la de presidente. Dios fue con él fielmente, Dios le ayudó, Dios mostró su amor hasta el último momento de su vida. Y él fue un hombre que estuvo sufriendo y llorando por su obra, porque Dios le había dado el deseo tan grande de poder trabajar, y lo hizo porque él cumplió de veras con cada una de las cosas que Dios le había mandado y pudo descansar sabiendo que el Señor estaba en medio de todas las cosas. En este tiempo, el seminario tuvo edificios ya antiguos, edificios de madera, de teja, en un estado muy deteriorado. Y en los comienzos de la década de los 80 se comenzó a tratar de restaurar, de restablecer estos edificios. El primero que se empezó fue el edificio educacional. La fuerza de trabajo fue de los estudiantes. Yo recuerdo que vinieron hermanos de las iglesias de Purial y de Guajén y de otros lugares con bueyes, con arados para poder limpiar y sacar la tierra de allí y hacer la base de los edificios. Otro desafío grande fue la construcción del tabernáculo. Después de haber logrado una negociación con el gobierno, con la parte de Salem en Santa Clara, fue una noticia edificante que el gobierno permitiera
hacer un cambio. O sea, ellos hacían el tabernáculo y a cambio se entregaba aquella tierra para otros fines. Y muchos ayudaron en ese tabernáculo que vemos ahí. Y comenzaron las construcciones, por ejemplo, de las oficinas, también de mampostería y placa. Todas las bases del edificio, y recuerdo las grúas y las personas que venían a trabajar de muchas iglesias, y fue un ambiente que de verdad motivó. El seminario sufrió en términos académicos porque la prioridad en aquel momento estaba enfocada en la construcción, pero ahora uno se da cuenta que a pesar de que no había un enfoque 100% en la academia del seminario, pero fue algo que ayudó a nuestra formación, y muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de ver cómo hoy tenemos estos edificios y podemos disfrutar de ellos. Aunque las etapas de las construcciones aquí en el seminario no se han terminado, pero posiblemente la última y de mayor fuerza fue la que tuvo que ver con la construcción del comedor. Fue una construcción grande. El diseño original tenía que ver con solamente un comedor y la cocina. Después se añadieron almacenes, hubo una cámara fría y finalmente se hizo unos dormitorios encima del lugar del comedor. El seminario ha seguido creciendo hasta nuestros días, preparando jóvenes no solamente de la Convención de los Pinos Nuevos, sino también jóvenes de otras denominaciones cubanas que no tienen seminario o que por alguna razón han necesitado del servicio de esta institución. Uno de nuestros grandes desafíos es lo que hemos llamado el proyecto misionero, donde queremos abrir iglesias en cada uno de los municipios de Cuba. En algunos ya se ha logrado, en otros estamos por lograrlo. Pero queremos hacer un énfasis en la fundación de iglesias como parte de la gran comisión que Dios ha dejado a los Pinos Nuevos aquí en Cuba. Nuestra obra ha crecido de una manera maravillosa. No se ha acabado la visión de aquellos hombres. Una flor hermosa para Dios, un gran amor sembrada fue por él. 80 años hace ya que la plantó, y allá en Jaqueyes nuestra obra comenzó. Usó el amor de un siervo, la bastida, que junto a otros que se unían, solo por fe siguieron al Señor. Y los 80 años fue la semilla propagando, a Cristo van sirviendo, trabajando, todo para la gloria del Señor que es poderoso, y solo con sus fuerzas se ha logrado un sueño hermoso. Son muchas plantas ahora que por toda la nación llevan fruto abundante, predicando salvación. 80 años dedicados al Señor, que han proclamado su verdad y su perdón. Toda la gloria sea Dios que la merece, es fiel a su palabra, que por siempre